que subías. Estamos esta noche con un delantero que nos reclamaba mucha gente, en hablar con él, charlar con él, y que le teníamos un poquito perdida la pista y resulta que lo encontramos en Madrid, en Boadilla del Monte. Javi Guerrero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va todo? ¿Dónde andas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues bien, la verdad que no me puedo quejar. Ahora mismo, después de tanto tiempo fuera de casa por el tema del fútbol, he vuelto a Madrid y me estoy intentando un poco asentar con la familia. Tengo 3 niños y bueno, para por lo menos ellos que no se tengan que desplazar con esto del fútbol y sacarlos del cole y bueno, y empezar otras amistades. Entonces nos vamos a sentar aquí en Madrid y ya si me tengo que mover yo por motivos laborales, sobre todo con cosas ligadas al fútbol, pues me moveré solo. Ujú. Si quieres, lo que solemos hacer es arrancar un poco por el principio de vuestras carreras, de todos los que charlamos, y llegamos luego al Racing y vamos a ir un poco en detalle a esos años. Sabes que esto es más una especie de celebración de Nando Josu, pero bueno, al final es una oportunidad de charlar con vosotros, de volveros a ver la cara y bueno, pues de recordar esos años que pasasteis en Santander y que yo creo que dejasteis, todos los que habéis pasado por ayer, te vi que subías, dejasteis mucha huella, ¿no? Em, yo quería arrancar fíjate, estaba mirando toda tu trayectoria y tú con 22 años estabas en el Madrid B, en Segunda B, habías tenido dos cesiones en Tarrasa y en Jaén que no habían funcionado del todo, y de pronto te llega la oportunidad de irte a Segunda División al Albacete. Pero, insisto, con 22 años que ahora puede parecer que ya es un poco mayor para un tío que está en un filial, ¿no? ¿Tú te veías un futbolista que de pronto podía llegar al fútbol profesional o en algún momento dijiste, joder, yo me voy a quedar en segunda B o en tercera haciendo carrera para toda mi vida? Bueno, es que dicho así suena un poco como que llegué un poco tarde, pero bueno, con 19 años subí a segunda vez del Real Madrid, quedé pichichi de la categoría, jugando de extremo izquierda, que no era sinceramente mi posición. Y bueno, y subí con el equipo a segunda A, muy joven, también con 20 años. Segunda A fue el año, íbamos bien, y fue el año de la ley Bosman. Es que todo esto hay que retrasarnos mucho. La ley Bosman, empezaron a llegar un montón de gente de fuera y un poco se perdió ese producto nacional de talentos que teníamos ahí. Perdimos protagonismo y yo a su vez, bueno, me empezó a molestar el pubis bastante y acabó la temporada pues en el quirófano. Para mí, para otro chaval que lo estábamos pasando mal, aguantamos pinchándonos mucho porque bueno, el equipo necesitaba un poco de tirar de todos y bueno, pues decidimos pincharnos, infiltrarnos, digamos, ponernos anestesia, antiinflamatoria y tal para poder jugar los domingos, pero ni entrenábamos. Bueno, acabó descendiendo el equipo, la recuperación es corta de 2 meses y el Madrid decide cederme a un segunda división como era el Jaén. Creo que un equipo, fuimos muchos cedidos de filiales, sobre todo del Atlético de Madrid y del Rayo, y no encajaba yo creo el perfil del equipo con nuestras cualidades. Aparte tuvimos un año donde llovió mucho, el campo de la Victoria era impracticable y para nuestro fútbol fue fatal. Por eso he decidido irme cedido a Tarrasa porque vi los números y me asustaban. Era un equipo que, no sé si recordáis, jugaba en campo de hierba donde se jugó la final de hockey de las Olimpiadas y no era ni hierba artificial, era un tapete. Entonces lo regaban increíblemente de mucho tiempo y ahí tenías que tener calidad, sí o sí. Vi los números y dije, madre mía, si llevan 60 goles en la primera vuelta y a favor, 15 en contra, digo, ahí voy a disfrutar. Y bueno, la verdad que fue una experiencia bonita. Me lesioné 2 o 3 veces, yo creo que por no acostumbrarme a jugar en ese tipo de césped, pero fue una experiencia bonita porque estuvimos a punto de ascender. Nos lo privó el Málaga, que habiéndole ganado en casa bastante bien, allí en la Rosaleda nos ganó. Y bueno, y a partir de ahí vuelvo al Madrid para curarme todas estas roturas de los isquios y alguna temporada en segunda B. Y como tú bien dices, bueno, me quedaba un año y ya decido bueno, que tengo que salir porque podía haber esperado para intentar debutar, que era la ilusión de todos, pero yo veo que esto del fútbol tiene que tirar para adelante, si no es en el Madrid, tiene que ser en otro sitio, pero sí me veía capacitado para jugar en el fútbol profesional porque yo creo que el paso por el Jaén y el Tarrasa
me ayudó bastante para tener conciencia de lo que era el fútbol modesto, el fútbol profesional y lo que iba a querer o no en el futuro. Tú que eres de Madrid, o eras muy madridista o te pilló No, lo de yo jugar soy en de el lo Madrid? de siempre. Lo que pasa que es verdad que siempre jugué en el barrio, yo soy de Leganés, o en el barrio, en equipos de barrio, me iba a hacer las pruebas con el Madrid o con el EVA cada vez que me llamaban. Sí me cogían, pero yo era como mi padre trabajaba, mi madre no tenía carne, no sé qué. Digo, mira, yo me quedo en el barrio con los amigos y tal, hasta que ya en cadetes entré en el Leganés y 2 años más tarde me firmó el Real Madrid, pero siempre he sido del Atlético de Madrid. Luego hablaremos un poco del Atleti porque tú del Madrid te vas al Albacete, en Albacete de pronto te conviertes en un delantero de moda en segunda división, viniendo de segunda B con el Madrid B, y te ficha el Atleti, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Era el Atleti, vamos a contextualizar, el Atleti segunda temporada en segundo añito en el infierno, como decían ellos, con Luis Aragonés entrenador. Y es el año que al final el equipo acabará subiendo con Fernando Torres, Diego Alonso, Petete Correa, etcétera. Y tú ahí no tienes muchas oportunidades, ¿no? De hecho, yo creo que haces la pretemporada y ya está, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco. bueno, yo cuando salgo del Madrid, la primera opción, de hecho viajo con mi representante, me voy a Mérida. Y estando en el hotel, llegamos por la tarde y para firmar al día siguiente. Y empecé a ver un montón de jugadores, por lo menos 30 o 40, estaban en el mismo hotel. Digo, y le dije a mi representante, ¿todos estos van a firmar por el equipo? Y dice, sí, porque Fouto después lo cederá o historias. Y no me gustó lo que vi y esa misma noche cogimos el coche y nos fuimos a Albacete, que estaba Ginés Menéndez, que después se ha tirado muchos años en la Federación Española y tenía también interés por mí y firmé en el Albacete. El primer año jugué, es verdad que jugué de extremo izquierda o de interior izquierda, no me terminaba de encontrar cómodo porque, bueno, cuando eres zurdo siempre es una posición que te suelen ubicar, pero no me encontré muy cómodo. Es verdad que me valió para medir lo que era la categoría y el siguiente año sí que exploto, me ponen de delantero y sí que meto 14 goles y, bueno, en el trayecto de la temporada, sobre todo al final, bueno, igual, también por derecho de formación me quedaba un año y empezamos a tener contactos con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, hay un momento que el Atleti quiere que yo me quede, quiere firmarme a toda costa, pero quiere que me quede un año más para llegar libre al Albacete. Entonces yo ahí sí que tuve con el director deportivo, en este caso era Pablo Futre, muchas conversaciones muy subidas porque yo sabía lo que era el Albacete, lo que significaba que un jugador le saliera bien, perdón, y que su presupuesto al final se ajustara en base a que bueno, a un jugador que hubiera sido importante lo pudieran vender. Entonces sí que la relación no llegó a ser del todo buena y termino firmando y es verdad que voy con problemas de pubis. Yo creo que después de la operación del Madrid ya no volvería a tener problemas y lo paso fatal. Termino la temporada intentando ascender al equipo, nos quedamos en la penúltima jornada sin posibilidades y bueno, y firmo por el Atleti y nada, bueno, me encuentro que yo estaba arrastrándome prácticamente en pretemporada y es verdad que Luis Aragonés en este caso habla conmigo al cuarto o quinto día, me dice que no voy a tener muchas oportunidades en Los Ángeles de San Rafael, que justo acabamos de llegar. Y yo le dije, bueno, digo, mister, digo, no me ha visto usted ni jugar, solo llevamos 4 días con las zapatillas. Dice, bueno, pero es que yo tengo otro pensamiento del fútbol y demás y tal. Entonces, bueno, pues a mí me queda muy claro y yo al final me voy a la habitación y pienso, digo, mira, yo con 24 años, estando en el equipo de mi vida, estando en mi casa, siendo un jugador del Atlético de Madrid, con lo que eso significa en Madrid, digo, como me quede y no juegue, prácticamente se te acaba el fútbol, porque bueno, aquí ser un jugador del Madrid o del Atleti ya sabes lo que te vayas por donde vayas, bueno, pues no sé, eres una especie de gente que te dan todo. Entonces, bueno, hay una llamada del Racing y decido irme y cambiar el contrato. ¿Qué pasa? El Atleti quería poner una cláusula que al segundo año volviera, si lo hacía bien. Yo digo que sí, hasta cuando estoy en Santander, que a punto de firmar, le digo a mi representante que se quite esa cláusula o si no, no firmaba. Entonces el Atleti ya le entraba prisa porque tenían que inscribir a alguien
y ya era el último minuto. Entonces, bueno, yo hablé con Futre y le dije, mira, Pablo, digo, si te equivocas tú, y si acierto, déjame acertar a mí. Y a última hora, en el último minuto, se quitó esa cláusula con la cual yo firmaba en el mismo contrato que tenía en el Atlético de Madrid, en el Racing Santander, que fueron 4 años. Mm. Pero fíjate qué loco que un chaval de Leganés del Atleti de toda la vida, cuando por fin consigue llegar al Atleti, primero, yo entiendo que por tu edad Futre sería tu ídolo y por tu posición en el terreno de juego habría sido tu ídolo, y luego una leyenda del club como Luis Aragonés es el que te dice que no va a contar contigo, ¿no? ¿Qué momento emocionalmente debió ser duro para ti también? Sí, fue muy duro, pero también tengo que decir una cosa, que Luis después se hizo seleccionador y a mí me llamaba en estos partidos de estrellas de la liga o jugadores más destacados de la liga bueno, creo recordar Valencia, Atlético de Madrid, partidos así, que se hacían un poco de exhibición. Sí que estuvo bien, me llamó un poco en Valencia, me llamó a una sala que hay al lado del vestuario, bueno, pertenece al vestuario, pero está anexa, y me dijo bueno, que perdonase, que me había equivocado, que se había equivocado conmigo y que si seguía en esa línea tenía muchas posibilidades de llamarme a la selección. Entonces, bueno, yo creo que es un tío bueno, que al final tuvo que optar en un momento dado por tomar una decisión. Él tenía otro tipo de delantero, que es verdad, a lo mejor estando el niño, Fernando Torres necesitaba algo más de corpulencia, como fue la llegada de Diego Alonso, que lo hizo bastante bien, que después fue nuestro compañero en el Racing. Ujú. Y bueno, y estas cosas hay que aceptarlas. Es verdad que tomé la decisión más dura de mi vida, pero también yo creo que la más acertada de mi vida. Sí, bueno, de hecho llegaste al Racing donde luego, bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí en este ayer de hoy que subías. Llegas a Santander con el equipo recién descendido a segunda, con Gustavo Benítez de entrenador, que era el entrenador con el que había bajado el equipo, y la cosa arranca fatal. Eh, ¿cómo te sientes tú? Quiero decir, tú llegas de fuera, es verdad que además era un Racing donde había bastantes jugadores de la casa, José Ceballos, Moratón, etcétera. Eh, no sé, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te acoge ese vestuario? ¿Y en qué momento está la gente, ¿no? Al final hay mucha presión en la ciudad por subir, ¿no? Sí, hombre, yo me encuentro en una situación rara. De principio llego allí, me acuerdo que me alojaron en el Hotel Chiqui y durante casi 20 o 30 días estuve buscando casas y no paró de llover. No conocía a nadie y entrenaba 2 o 3 veces al día porque yo venía con las molestias de pubis y querían ponerme a tono cuanto antes. ¿Qué pasa? Al final cuando llegas nuevo a un equipo intentas agradar, intentas morderte un poco el labio y tragarte un poco la saliva y decir, aquí estoy yo, pero es verdad que tenía muchas molestias de pubis y me impedían ser yo. Al final ya encuentro casa a los 20, 25 días, encuentro una casa ahí en Valdenoja bueno, empiezo a ver lo que tú has dicho, ¿no? Un equipo que tenía mucha necesidad de ganar partidos, porque había jugadores de muy buena talla que habían bajado con el equipo y me encuentro, bueno, pues un entrenador que tiene mucha afinidad con mucha gente de las que bajaron en ese momento. Bueno, y eso yo creo que el equipo o la gente un poco que llevábamos nueva y la gente que estaba allí, sobre todo de Nacional, lo veía un poco, no lo veía muy bien, ¿no? Porque al final había un núcleo muy duro y Gustavo Benítez, bueno, pues al final él intentaba hacer lo que podía, pero es verdad que siempre basado en esto, en darle mucha importancia y mucha prioridad bueno, pues a ese núcleo estuviera bien. Al final yo creo bueno, tardó bastante poco porque los resultados no eran buenos y el juego era muy malo, la verdad. Bueno, cuando llegas allí entiendo que te ayuda a integrarte Fernando Morán, que estuvimos charlando el otro día con él y nos hablaba un poco de ti, ¿no? Sí, totalmente. Yo al final siempre se lo digo. Ahora actualmente es mi preparador físico. Yo un poco durante el año intento cuidarme un poquito, ya no para nada profesional, pero sí bueno, me he encontrado con la suerte de encontrármelo aquí con un centro bastante bueno que tiene. Aquí en Madrid entrenamos y siempre se lo digo y se pone hasta colorado. Yo me acuerdo un día que él le bajaron del segunda A a jugar un partido de segunda B con nosotros en el Madrid. Y me acuerdo que de esas Pontes era el equipo, terminamos el partido, yo creo que había hecho un gol, había hecho un buen partido. Y para mí Morán era un referente en la cantera. Y me acuerdo que subió al autobús y me dijo,
joder, qué partidazo, Javi, y tal. Entonces, bueno, en esa época nosotros idolatrábamos mucho a esta gente, ¿no? Y bueno, ese respeto que ahora no se tiene tanto, sobre todo porque la gente ya es más echada para adelante y demás. Bueno, pues siempre yo no me olvido de aquello y se lo digo muchas veces y se pone hasta colorado. Dice, anda, anda, no sé qué. Pero es verdad que para mí sí fue un apoyo importante porque él llevaba tiempo y había vivido, bueno, pues todos los momentos que se tiene que vivir en esa actividad porque creo que había firmado un contrato muy largo y le quedaba mucho tiempo. Mm. Fíjate que el otro día a él le preguntamos, él ha jugado, bueno, con algunos que has jugado tú y con otros que no, con Fernando Correa, con Pedro Munitis, con Josi Benayoun, y decíamos, ¿quién de todos es el mejor con el que has jugado? Y nos dijo que eras tú. Bueno, al final ya me lo dijo, lo vi, tuve la oportunidad, que por cierto felicito porque me gustó mucho la entrevista, es muy natural y eso es siempre digno de alabar, ¿no? Y es verdad que me mandó la entrevista, la vi y la verdad que agradecerle sus palabras, pero bueno, que al final es una cosa recíproca, al final tuvimos la fortuna de juntarnos muchos jugones que estaban muy respaldados por gente como los que hemos hablado antes, gente que trabaja para que los jugadores jueguen y disfrutamos muchísimo. Al final, bueno, pues Fernando es ese tipo de jugador que te gusta asociarte con él porque siempre te va a dejar en mejor posición bueno, cuando tú le das la pelota ya sabes que vas a tener ventaja. Tanto él como Benayoun, como gente de talento, al final da gusto y bueno, es lo que hablábamos antes, que al final en esta serie de compañeros en momentos dados hay que disfrutarlos y yo afortunadamente tengo el placer de disfrutarlo en el Madrid de veteranos, que entrenamos martes, jueves, un poco, bueno, echamos partidos, no entrenamos y por ahí nos llaman y tengo todavía la oportunidad de disfrutarlo y ahora incluso más porque no tenemos esa tensión bueno, de tener que jugar con un resultado, sino para disfrutar. Oye, Javi, tú, esa primera temporada en Santander, volviendo un poco a tu llegada allí, la primera vuelta, haces una primera vuelta, pues supongo que te estarías recuperando un poco poniéndote a tono físico y de pronto la segunda vuelta lo revientas y el equipo acaba subiendo. ¿Qué cambia con esa salida de Gustavo Benítez cuando llegan Quique Setién y Nando Yosu? Pues bueno, sobre todo, bueno, son una pareja que evidentemente no podemos hablar sino cosas buenas de ellos y ponen mucho orden y mucho criterio en lo que se hace. Es verdad que Quique, en cuanto llega, hablo conmigo, me dice, Javi, tranquilo, yo lo que quiero es tenerte bien, no fuerces, aunque yo al final he intentado buscarme por todos los sitios de España, bueno, algo que me ayudase a combatir esto del COVID, porque ya prácticamente estaba otra vez en el quirófano, tuve la fortuna de venirme a Madrid y Lorenzo Bonaventura, el actual preparador físico del Manchester United de Guardiola, en una semana me tocó las cosas que tenía que tocar y de repente se me quitaron las molestias. Y es verdad bueno, tanto Quique como Nando dan esa normalidad que necesitan los vestuarios en un momento dado y sobre todo, al haber sido jugadores, al final, sobre todo Quique, entendía muy bien la situación de ansiedad que se vivía. Y estas son categorías que no se sube, sobre todo la segunda división, que no se sube de la noche a la mañana. Se sube con una regularidad bueno, que te pone a prueba en muchas situaciones. Tienes que tener una buena plantilla, tienes que tener un buen vestuario, sobre todo en el ambiente, y tienes que tener jugadores que te marquen la diferencia. Y yo creo que nosotros en todas las líneas teníamos jugadores que cumplían ese perfil. Y él, evidentemente, mucha gente ahora me pregunta, ¿Quique era el mismo con la misma idea? No era el mismo con las mismas ideas. Es verdad que tenía un gusto por el buen trato al balón y sobre todo él era un enamorado del orden y de tener criterio en todo lo que se hacía. Ya después con Guardiola, con Cruyff, con todo esto, sí es verdad que se vio que él ha evolucionado hacia ese estilo y que le ha venido muy bien pues toda la experiencia que había tenido. Mm. Al final ese año subís y por fin llegas, creo que es con 26 años a Primera División y lo vuelves a petar en tu debut, ¿no? 15 goles tu primera temporada con el Racing en Primera, además es una temporada un poco particular. ¿Tú eres de esos futbolistas que te sientes más a gusto jugando en Primera que en Segunda B? Había mucha gente que decía, que siempre se dice ese tópico bueno, que se juega mejor en primera que en segunda vez o en tercera, evidentemente. Bueno, al final es por donde lo quiera mirar. Yo me sentí muy cómodo porque es verdad que los jugadores un poco de talento en los que a lo mejor me puedo incluir
sí es verdad que la primera división, yo siempre digo que puedo jugar, cualquier jugador profesional puede jugar en primera división, pero hasta 3/4 de cancha. De 3/4 para arriba o para atrás es donde se deciden muchos partidos, porque es verdad que en segunda división, en segunda vez, el ritmo, bueno, la gente está muy pegada, muchas patadas, muchas faltas y mucha interrupción del juego. En primera sí que te dejan jugar, es todo más calmado, te dejan ir a zonas a recibir, a jugar cómodo, pero la zona, la verdad, que los 3/4 de adelante y los 3 de atrás, los 3/4 de atrás, hay que manejarlos y ahí sí que es verdad que me encontré a gusto porque, bueno, al final sí, una de las cualidades que he tenido durante mi carrera ha sido que tenía gol. Entonces, bueno, lo he dicho antes, mientras más te juntes a jugadores de talento, más fortuna tengas de encontrártelos en tu carrera, más fácil te van a poner a ti el intentar, bueno, pues aprovechar tus cualidades, que la mía dentro del área era, pues bueno, pues intentar hacer gol. Es verdad que en esa segunda temporada lo tienes más fácil porque tienes al lado tuyo a Pedro Munitis, a Josi Benayoun y a Mario Regueiro, que aquello para un delantero debía ser una maravilla, ¿no? No te habrán puesto tantos balones en tu vida. Sí, la verdad que disfrutábamos mucho, pero al final nosotros éramos conscientes del valor que tenían los de atrás para nosotros. Teníamos, creo recordar que Nasti y Diego Mateo, cada vez que nos daban, bueno, pues esos informes que te dan de lo que habían corrido cada uno, era una auténtica barbaridad. Y eran chavales que no se quejaban nunca, bueno, porque al final a nosotros nos tocaba jugárnoslas adelante, éramos gente con imaginación. Y es verdad que ellos nunca se han quejado y han dicho, chicos, al contrario, te animaban. Infinidad de veces han venido y te dicen, Javi, juégatela, que ya estoy yo aquí para cortar. Y eso, para tu confianza y demás, es una pasada, porque al final juegas sin ese sufrimiento que tienes cuando pierdes el balón y todos los demás tienen que correr. Mm. Oye, Javi, tú pasas de ese Racing de cántabros míticos, vamos a hacerlo así, meto a Josu, Nando Josu, Quique Setién, incluso estaba Ceballos cuando tú llegas al equipo, aunque era suplente, pero bueno, leyenda del equipo, Manolo Preciado, y de pronto todo se va a tomar por saco y llega Peterman. ¿Cómo lo vives tú eso personalmente, ese cambio? Bueno, la verdad que la gente estaba muy ilusionada con el trabajo que estaba haciendo Manolo. La verdad que la gente también no daba crédito a la grandeza que tuvo Quique en ese momento de ascender al equipo y quitarse el medio para reestructurar un poco lo que era el club y dar paso a un entrenador como Manolo, sin experiencia en el fútbol bueno, de primera división. Y bueno, la verdad que estamos súper ilusionados, sobre todo porque cuando gente como Manolo o Nando te empiezan a hablar y demás, dices tú, uff, esto va a ser buen año, ¿no? Porque al final son gente que piensa como tú, bueno, que ha vivido un montón de situaciones y la verdad que teníamos una ilusión tremenda. De buenas a primeras empieza todo el revuelo de la entrada de Peterman y hay un día que Manolo tiene una reunión con ellos allí en el vestuario, en la albericia, estábamos esperando todos y bueno, sale, habla con ellos, entra y se despide, dice, oye, mira, le deseo todo lo mejor a este hombre, pero su idea era entrenar por aquel entonces con varios entrenadores, cada uno una línea y que él no está dispuesto a eso y que nada, que tuviéramos mucha suerte y la verdad que con las botas puestas, con toda la ropa de entrenamiento y todo, nos quedamos un poco todos fríos y tardamos un tiempo en asimilar lo que había pasado y bueno, al final vivir una experiencia nueva con un tío que venía con sus ideas totalmente distintas a las que nosotros, futbolistas, está acostumbrado aquí en España. Mm. La verdad es que eres muy educado porque es una experiencia nueva, es una experiencia absolutamente marciana, que afortunadamente duró 6 meses, ¿no? Pero la hablábamos el otro día con Fernando Morán, cómo hubo un momento donde lo que os pedía era tan loco que los futbolistas empezasteis a autogestionaros, ¿no? Como si aquello fuera una comuna. ¿Cómo era aquello? Bueno, a ver, nosotros el primer partido creo que jugamos con Peterman, creo que fue contra Osasuna, Ujú. y él planteó, él venía con una pizarra con los jugadores de adelante y los de atrás, la línea de 4 atrás, una de 2 en el medio campo y una de 4 adelante, y venía con los jugadores, y, los imanes, los ataba y los ponía
en la pizarrita magnética. Y el primer planteamiento de ese partido fue jugar un 4-2-4 y los 4 arriba no podíamos bajar. Entonces, imagínate la paliza que era para los dos mediocentros, que creo recordar que eran Nasti y Diego Mateo por aquel entonces. Fue una paliza brutal y creo que nos metieron 4-2, 5-2, un partido súper, súper abierto. Al final nosotros también teníamos gente adelante buena, gente atrás que defendía bien, pero claro, eso era inviable, ¿no? Para un equipo en primera división. Entonces es verdad que empezamos un poco a hablar entre nosotros. Nosotros tomamos la costumbre, recuerdo, de irnos a los picos de Europa, no me acuerdo qué ha hecho, creo que se llamaba el pueblo. Tomamos la costumbre de irnos allí casi siempre, casi todas las semanas. Nos íbamos allí la plantilla y comíamos y hablábamos un poquito. Perdona, Javi, sin Peterman y sin Chuchi. Sí, ¿Vosotros? no, nosotros solo. Es verdad que fue un momento duro, porque al final tú tienes la ilusión de dar a una ciudad y a un club, bueno, y sobre todo mostrar tu valía, pero claro, tampoco eres ajeno a todo lo que se está viviendo fuera y sobre todo el futuro que le espera al club y a ti como jugador. Entonces, nosotros decidimos hacer eso, un poco empezar bueno, cada uno, el que más o el que menos, había jugado muchos partidos ya a nivel profesional. Y dentro de la estructura 4-2-4 que quería él, se podía transformar en un 4-4-2 perfectamente, que era, yo creo que el sistema que a nosotros nos venía mejor por las condiciones que tenían nuestros jugadores. Y bueno, yo creo que al final fue un poco el tirar para adelante con una, digamos, autogestión de saber leer un poco lo que te ibas a encontrar e intentar tirar para adelante. Y yo creo que al final, bueno, tuvimos muchos resultados muy buenos y muchos partidos muy buenos y bueno, siempre hablamos lo mismo, la importancia de un entrenador en un equipo y demás, bueno, depende, yo siempre digo lo mismo, depende del vestuario que tengamos. Bueno, al final os conseguís salvar ese año autogestionándoos más o menos como podéis. Y llega Lucas Alcaraz, que lo tuvimos la semana pasada con nosotros, que es un tío mucho más metódico, ¿no? Mucho más ordenado, mucho más organizado. Es verdad que, a pesar de que los futbolistas eran bastante parecidos, erais casi los mismos, menos quizá Munitis, que se volvió a Madrid, pero el equipo era completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que os pide Lucas? ¿Cuál es tu experiencia o tu recuerdo de ese primer año de Lucas? Bueno, recuerdo que se tienen que encontrar con mucha gente que había dejado la etapa de Peterman, porque es verdad que se trajo a muchos jugadores, creo que juegan en Palamos y Vamos. demás, y éramos una plantilla, recuerdo, muy, muy larga. Y es verdad siempre es difícil gestionar una plantilla larga porque cada uno para sí tiene que jugar y tiene que... bueno, y se siente importante y es normal, eso es normal de los jugadores. Lucas lo que intenta es un poco bueno, empaparse un poco de lo que había. Es verdad que ya conoce al equipo por la temporada anterior bueno, y creo que tiene la suerte de encontrarse un bloque bastante bueno de gente cántabra que iba a muerte y de gente que estábamos ya muy, muy asentados, muy a gusto y que prácticamente jugamos de memoria. Al final era un placer jugar siempre con los mismos porque te conocías a la perfección. Todos sufríamos un montón por las derrotas del equipo. Sabíamos que la ciudad había pasado momentos malos y la afición, y lo único que te tocaba era ponerte a las órdenes de un hombre que históricamente ha sido un hombre muy metódico, un hombre que ha sabido en todo momento que en base al orden del equipo al final siempre quedan algunos minutos del final en los que puedes ganar los partidos, y nosotros nos adaptamos bastante bien y creo que Lucas fue un hombre que aportó esa tranquilidad que necesitaba un club que salía de una marea bastante grande. Mm. Oye, Javi, un poco en el aspecto personal, tú nos contaba Fernando un poco su vida en Santander. Él nos decía, por ejemplo, que a él no le gustaba salir de noche, que de hecho con Manolo Preciado, pues por ejemplo, sufrió un poco porque había mucha parte de pues salir un poco por ahí, a dar una vuelta, a tomar algo con él. Y él se relajaba mucho, por ejemplo, tocando la batería, ¿no? Que eso era una cosa que entre la afición de Santander llamaba mucho la atención porque era una cosa un poquito rara en un futbolista.
¿Qué vida llevabas tú allí? ¿Vivías muy cerca del estadio en Valdenojab? Pero más allá de eso, ¿cómo recuerdas la vida en Santander? Bueno, a mí me costó mucho al principio adaptarme, por lo que te he dicho, no conocía a nadie, no tenía tiempo prácticamente para relacionarme con nadie y tardé mucho en encontrar un piso para adaptarme, porque es verdad que había llegado tarde y ya los pisos que había al final no me cuadraban mucho, ¿no? Al final me empiezo a ir después del entrenamiento a intentar comer algo por ahí, porque tampoco es verdad que Fernando Morán vivía en Bodepiélagos, estaba bastante lejos y yo el primer medio año prácticamente me lo tiro entrenando y tratándome mañana y tarde para poner un poco a la altura e intento buscarme sitios para ir a comer un poco y bueno, hice relación en un sitio de tapas, se llamaba El Diluvio, con Machín, con Juan Machín, que es un tío entrañable, y es un poco el que me dice, Javi, vente aquí a comer, te voy a poner lo que necesites comer. Y un poco ahí, desde ese punto es donde empiezo a hacer amistad con gente y poco a poco pues con la gente del equipo, porque es verdad que cuando yo mismo no tenía ese protagonismo que esperaba por la lesión, te cuesta hablar con los compañeros porque al final piensas que piensan de ti que para qué has ido para allá, ¿no? Entonces, al final yo soy un poco raro para eso. Incluso yo me metí un poco en un caparazón y lo único que quería es demostrarle a esos chicos que le iba a ayudar. Y bueno, el día a día, una vez que ya empezamos a tomar un poco pues, una vida normal, pues era con la gente del equipo, sobre todo con Juanma, que tuvo una gran relación y bueno, yo vivía solo, al final era buscarte la vida un poco para comer, para cenar, porque bueno, al final mis padres estaban en Madrid y mi mujer era profesional de balonmano, jugaba en la élite y bueno, tuve la fortuna de tenerla un par de años en San Sebastián, en el AK Gravera, otro año en el Ichaco. Ella podía decidir dónde jugar porque era bastante buena y tuvimos la fortuna de estar cerca, con lo cual cada semana nos veíamos prácticamente una o dos veces por semana, porque ella cuando jugaba venía para acá y yo después la llevaba para allá, en mi día libre y bueno, un poco fue eso. Ujú. Y esa primera temporada con Lucas, el equipo empieza muy bien, además jugando un fútbol, pues la verdad es que en Santander el recuerdo es muy bueno. Sin embargo, os deshincháis un poquito la segunda fase de la temporada. Lucas nos hablaba bueno, de Bodipo, que no quería renovar. Bueno, había algunas cosas que os descentraron un poquito, ¿no? ¿Fue un problema de cabeza ese que tuvisteis en esa segunda parte de la temporada? Posiblemente porque al final, bueno, es verdad que todo lo que habíamos vivido anteriormente, yo creo que había mucha gente que lo tenía acumulado, ¿no? Y mucha gente de la que entraba, pues le costaba un poco adaptarse a la situación, incluso dentro del club, ¿no? Porque yo soy de los que pienso, y siempre lo digo, que allí tenían una columna vertebral bastante buena y que, bueno, mirando más adelante, creo que no hubiera sido tan difícil haber seguido con mucha gente de las que formamos ese equipo, esa plantilla, porque todos estábamos dispuestos, es lo que he dicho antes, yo era partidario de estar en un sitio súper cómodo, porque siempre lo he sido, y bueno, tanto yo como Benayoun, como Regueiro, éramos gente bueno, que nos hubiera encantado quedarnos y es verdad que empezaron a surgir problemas pues, de tipo contractual y es verdad que todo el mundo tiene que mirar un poco lo que realmente, o hace balance, ¿no? Lo que realmente has dado a un club y lo que realmente te mereces, ¿no? Y yo creo que todo empezó, como bien comentáis, con temas con Rodolfo Bodipo, una pieza también muy importante para nosotros, una persona, un jugador muy querido en la afición, en el vestuario, y a partir de ahí yo creo que fueron surgiendo todos, antes o después, pequeños problemas que perjudicaron un poco, pues bueno, pues ese camino tan bueno que habíamos tomado, ¿no? En primera división, en esa primera división, que es lo que siempre hablamos, que esa primera división era la hostia. Es que tú te pones a mirar ahora, dices tú, el Valencia, el Deportivo, el Celta, el Zaragoza, que te puedes encontrar a cualquier jugador, a cualquier estrella mundial ahí, y nosotros, no solo nosotros, cualquier equipo de la liga plantaba cara. Es que el Valladolid, el Racing, cualquiera tenía 3 o 4 internacionales, 3 o 4 talentos increíbles, y yo creo que una situación para, ya te digo, haber tenido una columna
una columna vertebral para muchos años. Hablando de estrella internacional, tú coincides en 3 años, sus 3 años en Santander, con Yossi Benayoun, que cuando llegó, pues llegaba con un fichaje exótico, al final un jugador de Israel, y fíjate luego la carrera que hizo. Cuando vosotros lo veis llegar a ese chaval, que además era un poco enclenque, delgadito, ¿lo veis que es tan futbolista o que puede hacer la carrera que luego hizo o os sorprende a todos? Sí, yo creo que a los jugadores de talento no te hace falta más que un rondo para ver qué tipo de jugadores son, ¿no? El primer rondo nos dejó a todos alucinados, no solo por su talento futbolístico, porque yo creo que los israelíes, siempre lo hemos dicho, nosotros tuvimos 3 o 4 compañeros o 5, y son muy listos, y yo recuerdo en un rondo, el primer día, que él estaba fuera, perdió un balón, se metió dentro y no robaba, le costaba robar. Y Moratón dijo, me acordaré toda la vida, dijo, este me da a mí que con el balón muy bien, pero sin el balón. Y el otro se giró y le miró con una cara de guerra total, y como que lo había entendido. Y nos quedamos todos como diciendo, madre mía. Y la verdad que después lo recordamos y él decía, ya cuando empezó a hablar español, dijo, yo sabía que algo había dicho de mí y tal, pero en plan bien. Y es verdad que son jugadores súper listos y en nosotros es verdad que yo sí era fundamental, era un talento, él tenía la necesidad de ser un jugador importante porque en su país era un ídolo, incluso retransmitían todos sus partidos allí. Mm. Javi, vamos a hablar de la segunda temporada de Lucas, que es un poquito diferente porque es verdad que el equipo no arranca del todo bien, sigue un poco quizá con la dinámica de la segunda parte de la primera temporada de Lucas. Y a mitad de temporada, de hecho, tiene que coger el equipo Nando, ¿no? Cuéntanos un poco tus sensaciones empezando lo que sería tu cuarta temporada en Santander, ¿no? Sí, mi cuarta y última. Y última. Bueno, recuerdo que empezamos bueno, con el mismo bloque de siempre prácticamente. Es verdad que hacen unas incorporaciones que yo creo que no le terminan de funcionar mucho al planteamiento que tiene el míster. Eran buenos jugadores, eran jugadores algunos con experiencia, otros con muchas ganas porque eran jóvenes, pero no encajan del todo yo creo que en el equipo, en la forma de jugar del míster. Y es verdad que nos cuesta sacar resultados. Creo que la gente, bueno, habíamos puesto todos el listón muy alto porque habíamos visto muy buen fútbol contra muy buenos equipos. Y eso hace que, bueno, pues que todos nos acostumbremos bueno, a ese fútbol, a intentar verlo de nuevo. Y cuesta porque todos los años los jugadores no son iguales, los rivales no son iguales. Y bueno, y eso da bueno, al final creo que hay un cambio también en el que yo creo que otra vez nos deja a todos un poco con una sensación en el aire de qué va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que a Lucas le costó eso y bueno, gracias a Dios no se volvieron locos, pues en un hombre de la casa como era Nando y la verdad que Nando era para nosotros pues el hombre que todo el mundo quiere tener cerca, porque te aconsejaba, bueno, te entendía, no tenía nunca una mala palabra y al final todo lo razonaba. Entonces al final era un tío que para nosotros nos dio una estabilidad que necesitamos en ese momento. Claro, tú a Josu ya lo conocías del año de segunda, cuando llega de segundo de Quique. Josu obviamente ya tenía una historia con el Racing, había salvado al equipo varias veces. ¿Qué impresión os da a vosotros? Porque siempre hay esa figura, ¿no? Yo creo, del entrenador de la casa, un señor mayor que está por allí, que parece que es un poco parte del patrimonio del club y de pronto, joder, te lo encuentras entrenándote en primera, ¿no? Sí, pero bueno, al final no es lo mismo estar de segundo que de primero. Cuando te dicen que tú de segundo tienes que estar un poco a la sombra de lo que es el primer entrenador y guardarte mucho de los pensamientos que tienes. Pero es verdad que cuando te dan el paso para ser primero, eres tú. ¿No? La gente cuando das una charla, cuando preparas un partido, te escucha a ti. Entonces, yo creo que en ese sentido, la gente, bueno, pues supimos digerir lo que Nando era, lo que Nando quería, y si algo quería Nando era dar normalidad a la situación en la que estábamos y que cada uno fuese cualquiera, porque yo siempre digo lo mismo. Al final hay gente como Del Bosque, como
qué sé, Zidane o Luis Aragonés, que tampoco han sido gente que dices, hostia, han sido estrategas de esto, sino han apelado más a no hacer locuras. Y yo creo que eso es lo más importante en el fútbol y lo que más se valora, ¿no? Al final, bueno, pues entender al jugador, tener un buen vestuario y un vestuario contigo, yo creo que eso es lo que nos aportó Nando bueno, pues a todos los que estamos ahí. Mm. ¿Cómo recuerdas esa salvación en... Es verdad que al final os salváis cómodos, quiero decir, ese año, ¿no? ¿Lo recuerdas con alivio? ¿En algún momento te viste bajando con el Racing a segunda? No, ninguno de los 3 años tuve la sensación de que íbamos a bajar. Siempre he pensado que era una suerte, lo vuelvo a decir, de haber coincidido con esos jugadores, con esa plantilla. Creo que para nosotros, que veníamos de fuera, fue fundamental tener gente eh, cántabra, porque al final te hacen mamar un poco lo que hay allí. Creo que, como se ha comentado muchas veces, para la gente de fuera no es fácil entablar bueno, pues esa amistad o esa confianza con la gente de allí, pero una vez que te la da, va a muerte. Entonces, yo creo que fue una unión muy buena entre todos los que vinimos de fuera, la gente que estaba ahí, coincidir con el mismo, por ejemplo, Ceballos, que es una institución, y esa normalidad que te aporta el tío, al final para nosotros era un lujo. Y bueno, al final yo creo que en ningún momento nadie sintió que el equipo pudiera bajar. Es verdad que tuvimos momentos, yo creo que de los más duros que he tenido como futbolista. Recuerdo un partido contra el Sevilla, un tema de las cartulinas, una manifestación que al final terminamos ganando, creo que por un penalti que se lo metí yo aquí por debajo del portero. Yo creo que me temblaba todo porque al final la importancia de ganar ese partido era vital y la situación era la que era. Y bueno, al final el día a día nuestro fue un sin vivir y es verdad que para sobrellevar eso necesitas tener buena gente en el vestuario. Nosotros la teníamos. Esa última temporada tuya es un poco al revés que la primera temporada en el Racing, ¿no? La última temporada, la primera vuelta metes muchos goles y la segunda, aunque sigues jugando mucho con Josu, eres indiscutible, pero no tienes tanta suerte cara a gol, ¿no? ¿Qué es lo que cambia ahí? Bueno, básicamente que yo tenía la ilusión de quedarme muchos años en el Racing. Empezamos a intentar tener una negociación, porque yo es verdad que era mi cuarto año, quería firmar 4 o 5 más, porque había encontrado mi sitio. Uno no sabe cuándo encuentra su sitio. Yo tenía mi vida hecha allí, mi mujer la tenía al lado, mis padres le encantaba Cantabria, me compré una casa y al final no me dan la opción de negociar. Simplemente me presentan un 7% de subida, que era lo que me tenían por ley que presentar. Y bueno, al final lo vi como... No me gustó nada, no me gustó esa forma porque después, cuando yo me fui, vinieron gente cobrando muchísimo dinero que prácticamente no tuvieron protagonismo, cobraban una bestialidad porque, bueno, creo que Stefan Dalmat, creo que vino o algo así. Y bueno, yo no me gustó nada, no me gustó porque yo estaba dispuesta a negociar, tampoco ni habíamos hablado de números, pero me sentó muy mal que bueno, que solo mirasen eso bueno, para mí yo soy una persona ya me conocían, quería quedarme mucho tiempo, yo creo que ya fue un tiro de la floja feo, que al final, bueno, como tú bien dices, sigue jugando, pero es verdad que no tiene los 5 sentidos donde lo tienes que tener y bueno, al final, cuando uno no está afortunado de cara al gol, pues a lo mejor tiene que correr o tiene que presionar más y bueno, y al final lo importante era que el equipo se salvase y se consiguió. Mm. Te iba a decir, Javi, que el otro día Fernando nos decía que a él le daba la sensación de que a ti no se te había valorado como debería en Santander. ¿Tú tienes esa sensación de parte del club o de parte de la afición también? ¿Cómo te sientes? Yo en todo momento allí me sentí valorado por parte de la afición y por parte de mis compañeros, que era lo importante. Yo tuve una gran cantidad de ofertas para irme del segundo año, el tercero, es normal. Al final un tío que te hace 15 goles, que podía, bueno, al final yo podía jugar delantero centro y cuando faltaba el media punta y si no por la izquierda, al final un tío así a día de hoy yo creo que vale mucho dinero. Pero bueno, yo ya te digo, yo soy una persona que si mis compañeros están a gusto y la gente, tú percibes que le gusta lo que haces,
bueno, pues al final yo, el tema económico era una cosa más secundaria que otra cosa, porque me podía haber solucionado mucho antes la vida. Y bueno, y al final yo creo que disfrutamos todos mucho. Al final yo encontré también un sitio donde estaba cómodo y donde a lo mejor en otro sitio no hubiera logrado lo que logré, que bueno, el primer año para mí fue espectacular. Entonces, es verdad que a día de hoy estamos hablando de palabras mayores de delanteros que marcan de 10 goles para arriba y bueno, yo tuve la fortuna de marcar, bueno, el primer año 15, el segundo 11, el otro 8, el segundo 10. Al final fueron años importantes para mí y ya te digo que yo me he sentido valorado, menos el final de mi etapa allí, que yo creo que al final, bueno, las formas no fueron buenas. ¿Tú crees, Javi, en esos años que metías tantos goles en primera, que luego siguió, más allá del Racing, seguiste metiendo goles toda tu carrera, pero bueno, en esos años en primera, que además estabas con 25, 26, 27, 28 años en lo mejor de tu carrera, ¿crees que si no hubieras estado en el Racing podías haber tenido más posibilidades de llegar a la selección? No, porque te he contado antes lo de Luis Aragonés. Bueno, al final yo sabía en todo momento un poco lo que había y yo era un tío, ya me conocéis, yo el físico que tenía era el que tenía. Yo me rompía 2 o 3 veces al año, al final me privaba de jugar mis 4 partidos, pues yo tenía un problema con los isquios de debilidad, que bueno, ya podía hacer mucho o poco, siempre tenía 2 o 3 lesiones que me mermaban. He tenido posibilidades de hablar tanto con Luis como Vicente. Y bueno, todos me mostraban un poco bueno, que estaba ahí en la lista, que había delanteros tremendos en la selección y en esa época no había esa alternancia de decir, oye, voy a llevar a este y voy a dar descanso a este. Al final siempre eran los mismos delanteros. Recuerdo que Salva metió 1000 goles y creo que fue muy pocas veces para lo que se merecía, ¿no? Y ahora yo creo que se abre más un poco, pues, o tiene más la sensación de que se da, bueno, pues se da esa selección a gente que mete goles o que está destacando. Y yo creo que antiguamente era mucho más difícil, pero bueno, que eso no quita que al final tú te sientas un delantero importante, gente que ha ido a la selección y bueno, no ha hecho muchos números como los que he podido tener yo o mucha gente de la que ha jugado en el Racing y por eso no vas a ser ni menos ni más. Yo al final no me quitaba el sueño el ir a la selección. Quería ser un buen delantero en primera división y ser bueno, fiable para mi equipo y lo he conseguido creo que en todos los sitios donde he estado. Javi, ¿alguna oferta de la que te hayas, no te digo arrepentido, pero que sí que hayas pensado, joder, y si me hubiera ido a ese club en ese momento, alguna oferta que tuvieras en tu carrera que la que todavía le das vueltas, que habría pasado, sí? Bueno, hubo una oferta de Galatasaray, creo, bastante, con un montón de millones para el Racing y un montón de millones para mí, bueno, que la valoramos, se valoró por ambas partes y al final se tomó la decisión de que no. Pero ya te digo, al final, yo habiendo hecho el primer año que hice, bueno, empecé otra vez a hablar con el Atlético de Madrid. Bueno, al final yo soy un tío muy especial. Yo tenía mi espinita clavada y yo quería quedarme allí, seguir siendo importante y que, bueno, y que los que me habían un poco no dado la oportunidad de ser jugador del Atlético, que era lo que yo un poco soñaba, vieran como un delantero español, que lo tenían ahí, bueno, pues estaba triunfando en otros sitios. Pero bueno, que al final, ya te digo, sí que tuve un montón de cosas, pero también te digo que estaba súper a gusto en Santander. Mm. ¿Celebrabas a lo largo de tu carrera, no solo en el Racing, los goles contra el Atleti, cómo los vivías? ¿Era una sensación agridulce? ¿Había un poco de venganza? ¿Había un poco de reivindicación? Bueno, creo que el año de Primera División ganamos 1-2 en el Calderón, metí gol y ahí sí que tenía un poquito de rabia. La verdad que tenía rabia porque estaba mi familia y todos mis amigos viéndome y yo siempre había soñado que podía triunfar allí. Y bueno, pero no más allá de eso. Al final, cuando termina el partido y eres consciente un poco de la situación, dices, joder, que al final yo no sé si me hubiera quedado aquí o si vengo aquí voy a disfrutar tanto como lo que estoy haciendo. Yo me siento un privilegiado porque, pues ya te digo, al final cuando estás en años así, que tiene buen vestuario, una ciudad espectacular para vivir, que tiene de todo,
bueno, al final que tu familia está bien y te valoran, al final yo no podía pedir más. Ujú. ¿Tuviste alguna vez la posibilidad de volver a Santander años después o nunca surgió? No, 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 nunca ya. También es verdad que firmé contratos largos en otros sitios, como en Huelva o Las Palmas, y nunca se dio la posibilidad. Es verdad que también el Racing tuvo unos años muy buenos después, con Marcelino y demás, y es verdad que después vino todo eso bueno, que llevó al Racing donde le llevó, casi al borde de la desaparición, y un poco estaba desde la distancia rezando más que de que te llamasen, de que volviera a la normalidad a un club que se merecía por pues, estar en otra situación que no era la que, sobre todo las noticias que no llegaban ya. Al final era todo lo que se hablaba del Racing, era en el mismo camino, ¿no? Que al final estaban dejando aquello como un solar. Mm. Oye, Javi, 15 años después de haberte ido de Santander, ¿todavía tienes el reflejo de mirar el resultado del Racing el fin de semana? Totalmente. Al final todos los equipos donde he estado, siempre lo primero que haces es mirar y después vas siguiendo también a la gente que has tenido a tu lado, ¿no? Como compañeros, otros entrenadores. A mí me gusta, ya te digo, disfruté mucho, me gusta que a la gente que disfrutó conmigo y de mí le vaya bien en la vida, porque a mí me han dado mucho y me han dado la opción de ser un delantero importante en primera división, que ahora, cuando tomas conciencia y viendo lo difícil que es llegar a Primera División, bueno, pues para mí es un lujo y una sensación todos los días de decir, cuidado que lo que hicimos esos años fue importante y es para estar orgulloso. Mm. Javi, ya sabes que en ayer te vi que subías, no hablamos del Racing de ahora, pero si tuvieras que darles un consejo, dada la situación del equipo y el milagro que haría falta para salvarse, ¿qué consejo le darías a los jugadores? Bueno, es una situación bueno, pues que seguramente hayan vivido muchos de los jugadores que ya están ahí. Pues tener calma, apoyarte un poco bueno, pues en esa sensación de que la gente confía en ti. Al final, lo mejor que puede tener un futbolista es que note que la ciudad, el aficionado tiene confianza en él. Al final, exigir a estos chicos en la situación que están y no valorar un poco el esfuerzo más allá del resultado, creo que le puede perjudicar mucho. Por lo tanto, bueno, que tengan confianza en lo que hacen y, bueno, al final el jugador, yo siempre lo digo, el jugador que es profesional, que está en segunda división, es un jugador y tienes tus etapas, tus momentos buenos y malos, y ahora mismo están en una situación delicada en la que tienen que sacar el resultado sí o sí, y bueno, nadie tiene una varita para saber lo que va a pasar, pero sobre todo que no se queden con nada dentro, que se arrepientan en un futuro de no haberlo soltado en el campo, porque bueno, siempre también descensos en categorías así marcan mucho a los futbolistas, ¿no? Y sobre todo a los clubes que tienen que volver un poco a empezar. Y esto ya es una maquinaria, lo del fútbol, bueno, que todo el mundo quiere ascender el año siguiente y no por llamarte Racing vas a ascender de golpe, cuesta mucho. Ujú. Pues hasta aquí este capítulo de Ayer te vi que subías. Soy Adrián Mediavilla, en la dirección creativa Fernando Riancho. Javi Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y yo creo que en nombre de toda la afición, muchas gracias por todos los goles y los buenos ratos que nos hiciste pasar en tus 4 años en Santander. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Creo que es un lujo, bueno, ver o tener la posibilidad de hacer programas así, donde un poco se dé un repaso a todo lo de atrás, que yo creo que al final la historia de los clubs se forman por todo lo que ha pasado delante nuestra y anda que no hay gente que agradecer con toda la carrera que han hecho, sobre todo en este club. Y bueno, al final es un motivo de ver cosas que te llevan a una situación que has vivido, que hemos vivido todos, que son miles de personas las que hemos disfrutado en momentos que ahora mismo actualmente no podemos disfrutarla. Y nada, y darle la enhorabuena por el programa, por acercar a mucho aficionado que seguramente en la retina tenga partidos de nuestra época. Y nada, os animo a que sigáis así, cualquier cosa aquí me tenéis. Bueno, te damos la enhorabuena por la habitación verde y blanca, que no creas que nos ha pasado desapercibido el detalle.
Este es de mi, veis un osito ahí, es de mi niño. Al final yo tengo 2 niñas y un niño y cada habitación la tenemos pintada de un color y bueno, al final hay que estar a disposición de ellos. Pero bueno, al final hoy va a tono con lo que estamos hablando, que son los colores de A los racinguistas, Javi. Muchas gracias. Un abrazo. ti. Hasta luego. Hasta luego.